En esta ocasión vamos a ver un tema muy importante que como católicos debemos saber, la apologética. ¿Para qué? ¿Por qué los católicos debemos de saber de apologética? ¿Y qué dice la Biblia de la apologética? ¿Y qué dice la Iglesia? Bueno, vamos a ver este tema. Bendiciones, queridos hermanos. Les saludo a su hermano Pepe Argueta. Y vamos a empezar este tema muy importante invocando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Diciendo gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocando siempre al Espíritu Santo que nos ilumine en este tema que vamos a compartir con ustedes. Y espero que sea de mucho agrado para ustedes. Vamos a hablar un poquito de lo que es la apologética. En primer lugar, hermanos, vamos a definir la palabra apologética. En primer lugar, vamos a empezar por ahí. Apologética proviene del griego apología, que quiere decir en defensa de alguien o algo. Eso es lo que se define como la palabra apologética. Se define en defensa de alguien o de algo. Griego apologéticos. Y vamos a definir como apo de que significa o es igual a decir aparte, fuera o lejos. Aparte, fuera o lejos. O también del logo, que significa logo, que significa palabra, estudio o tratado. Entonces, definición apologética. Apologética es la parte de la teología que demuestra la existencia y necesidad de Dios, de la religión y la iglesia. En pocas palabras, la apologética quiere decir defensa de la fe. La mayoría de temas que se dan en estas ocasiones se define como apologética y ecumenismo. Pero ahorita solo queremos tratar este tema, lo que es la apologética. Luego espera en la segunda parte que vamos a hablar un poquito de lo que es ecumenismo. La apologética se practicó, desde San Pablo, como lo vamos a ver en los textos bíblicos, desde el Antiguo Testamento se practica la apologética. Pero luego ya en el Concilio Vaticano II se olvidó un poquito la apologética y se empezó a hablar un poquito del ecumenismo. ¿Qué es ecumenismo? Que es buscar la unidad con los demás hermanos cristianos. Pero vamos a dejar este tema de ecumenismo para la próxima. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que es apologética. Hoy vamos a ver lo que es la apologética, qué nos dice en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el profeta Isaías en el capítulo 50, versículo 4. Y vamos a ver qué dice Proverbios 15, 23. Proverbios 15, 23. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios para entender un poquito lo que es la apologética. Luego vamos a ver lo que nos dice el Nuevo Testamento. En Isaías 50, vamos a buscar el versículo 4. El Señor Yahvé ha concedido el poder hablar como su discípulo y ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer al que está aburrido. A la mañana Él despierta mi mente y lo escucho como hacen los discípulos. Lo que nos dice Proverbios capítulo 15 y el versículo 23. Feliz el que tiene la respuesta acertada. Nada mejor que una respuesta oportuna. Palabra de Dios. Y vamos a meditar lo que estos dos
trozos de la Biblia del Antiguo Testamento, lo que es Isaías 54 y Proverbios 15:23, ¿qué es lo que nos dice? Prácticamente en el Antiguo Testamento nos está hablando, tanto Isaías 54, donde nos dice, el Señor Yahvé me ha concedido el poder de hablar como su discípulo. Bueno, un discípulo hace o habla de lo que Dios a través del Espíritu Santo le ha inspirado. Lo podemos ver, como lo vamos a ver más adelante en lo que dice Hechos de los Apóstoles. Luego en Proverbios 15:23 nos está hablando, feliz el que tiene la respuesta acertada. Nada mejor que una respuesta oportuna. Una respuesta oportuna. ¿Qué nos quiere decir eso? Que debemos de estar seguros de lo que vamos a hablar. Y fíjese bien ese texto. Más adelante vamos a ver un texto en el Nuevo Testamento que nos va a hablar similar. Así que vamos a ver qué nos está diciendo el Nuevo Testamento hoy. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Versículo 9. Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos y otros llegados de Cirene, Alejandría, Sicilia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacerlo frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Siempre allí mismo en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver el capítulo 18 y versículo 4. Todos los sábados Pablo entablaba discusiones en la sinagoga, tratando de convencer tanto a los judíos como a los griegos. Vamos a seguir ahí en Hechos. Le vamos a dar vuelta a la página. Vamos a ir al versículo 24, que nos va a decir, un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Efeso. Era un orador elocuente y muy entendido en las escrituras. Le habían enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Palabra de Dios. Vamos a meditar estas tres citas de Hechos de los Apóstoles. En primer lugar, vamos a meditar lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Hechos 6, el caso de Esteban. Empieza desde el capítulo 8, 6:8. Dice que Esteban hacía prodigios y milagros en medio del pueblo. Y dice que se discutía con él, se ponían a discutir. Y eso me hace recordar a mí, más joven que en mi experiencia, que así me pasaba con algunos hermanos no católicos, con todo respeto para ellos. Pero hay unos que son bien emocionalistas. Cuando ven que no tienen respuesta a algunos textos bíblicos, cuando uno les da respuesta. Una vez en una secta, me acuerdo que fuimos con algunos hermanos católicos y se nos fueron encima y poniendo manos que estos están endemoniados. Eso fue lo que les dijo el pastor, ¿verdad? Entonces, por eso me hace recordar ese texto a la experiencia que hemos llevado en algunos lugares. En una ocasión me acuerdo que hasta un arma sacaron, ¿verdad? Pero bueno,
son cosas y experiencias bonitas al lado de Dios. Entonces, y eso mismo me ponía, claro, yo no le llego pero ni a las uñas a Esteban, este hombre de gran sabiduría, ¿verdad? Y cuando no podían enfrentarlo, ¿qué era lo que hicieron? Empezaron a levantar falsos contra él y empezaron a decir cosas y bueno, hasta que lo apedrearon, fue muerto a pedradas. Y ahí es donde nos damos cuenta de cómo en este tiempo hay muchos falsos cristianos donde atacan mucho al católico, a la iglesia católica con diferentes temas. Entonces, eso me hace recordar este texto de Esteban. Luego, a capítulo 18, en el verso 24, donde dice que todos los sábados Pablo discutía, dice, iba pues a discusiones en la sinagoga, tratando de convencer tanto a los judíos como a los griegos. Bueno, iba los sábados. ¿Por qué iba los sábados? Bueno, en otra ocasión vamos a tocar ese tema, lo que es sábado o domingo, cuál hay que guardar, porque algunos dicen que el sábado y nosotros los católicos decimos que es el domingo, que es el día del Señor. Entonces, ¿y por qué él iba los sábados? Era lógico, los judíos todavía hoy en día se reúnen los sábados en la sinagoga. Entonces él iba a buscarlo, a discutir con ellos referente al Señor. Tenían encuentros verbales con estas personas. Y ahí mismo en el capítulo 18, en el versículo 24, que el caso de Apolo. Apolo era otro. Bueno, algunos dicen que Apolo viene de apologética, por eso es que él era firme para debatir y hablar con autoridad ante las demás personas. Apolo no, el significado de Apolo no es apologética, ¿va? Empieza así la divina gracia, ¿va? Que empieza como Apolo, apologética, pero a Apolo, según estaba buscando la raíz etimológica, pero se refiere más que todo al término de mitología griega, de lo que es Apolo, hijo del rey Zeus, de eso. Pero como no es ese el tema, que dice que un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Efeso, dice. Era un orador elocuente y muy entendido en las escrituras. Enseñaba de forma acertada. Oiga bien, esa palabra muy importante. Acertada, correcta. No hay que inventar, hay que hablar lo que es. O si no, por ejemplo, en mi caso, si yo no sé algo, pues le digo, no, mira, mi hermano, pues déjame, voy a averiguar, o consulto con el obispo, con algún sacerdote, y luego te traigo la respuesta, porque no podemos inventar también. De eso se trata la apologética, de estar seguro de lo que vamos a hablar. Enseñaba, dice, acertado con referente a Jesús, aunque solo había conocido el bautismo de Juan. Entonces, nos damos cuenta cómo Apolo, un orador, un personaje que era igual que el Pablo, igual que Esteban, eran apologistas. ¿Por qué? Porque hablaban con autoridad. Vamos a ver Colosenses 4:4. Pidan que pueda darlo a conocer cuando presente mi defensa. Pórtense con prudencia con los de afuera y aprovechen todas las oportunidades. Oiga bien esto, que su conversación sea agradable y no le falte su granito de sal. Sepan contestar a cada uno lo que corresponde. Esta carta a los Colosenses 4:4, yo creo que
se escribió en aquel tiempo por la situación que había. La palabra de Dios es actual. Porque pórtense con prudencia, dice, con los de afuera. ¿Qué quiere decir? Que algunos hermanitos cuando nos anden visitando, nos toquen la puerta o algo, tenemos que portarnos con prudencia. Hermanos, si tú no sabes la respuesta, no te quedes a escucharle. Sé prudente. No les escuches porque te van a lavar el cerebro. Como decía el padre fundador de los apóstoles de la palabra, el padre Flaviano Matuli, católico ignorante, seguro protestante. Así que ten cuidado. Pero aquel que sabe dar respuesta dice que aprovechen todas las oportunidades. O sea, todos estamos llamados, mis hermanos, a evangelizar. ¿Por qué? Porque es el mandato que Jesús nos dio. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva a toda la creación. En Marcos 16, que su conversación sea agradable. Que no le falte, dice, el granito del sal. ¿Por qué nos dice eso? Que no nos falte el granito de sal. Usted sabe, hágase una sopa, solo échele el hueso, la verdura y todo, y no le eche sal, ni consomé, ni nada, déjelo así. ¿Cómo la hay? Insípida, simple, ¿va? No, como que no le va a apetecer. Así que por eso la palabra de Dios es también para saborearla, que no le falte, dice, ese granito de sal, esa pizca de sal para darle ese sabor a esa bendita palabra de Dios, más bien a esta bendita palabra de Dios. O sea, hay que saber hablar, hay que saber conversar, no enojarse. Si el que se enoja pierde, ¿verdad? En Tito, pero el capítulo 2, en el versículo 15 dice, tú enseña estas cosas, aconsejando y reprendiendo con toda autoridad. No dejes que nadie te menosprecie. Y aquí viene la clave, mis hermanos, de lo que son la base de los ministerios de defensa de la fe, que es la primera carta de San Pedro en el capítulo 3 y versículo 15, que nos dice, si no, bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo. Estén siempre, o escuche esto, estén siempre dispuestos para dar respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. Versículo 16, pero háganlo con sencillez y deferencia, sabiendo que tienes la conciencia limpia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto es bien importante y apréndete esta cita. Primera de Pedro 3:15 dice, estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. Bien, mis queridos hermanos, estos dos últimos textos, para no alargarnos mucho, Tito 2:15, tú enseña esta cosa aconsejando y reprendiendo. Fíjate bien, la defensa de la fe o la apologética es aconsejar y es reprender también a aquella persona que anda hablando herejía o anda hablando mal de nuestra iglesia. Tenés que tener la valentía para defender nuestra fe católica. Claro, pero si no estás preparado, no vas a poder. El mismo padre Matuli dijo, católico ignorante, seguro protestante. Entonces, si tú no estás preparado, no podés dar una respuesta correcta. Yo te invito a que busque, hay unos ministerios, bueno, allá en Ciudad Juárez, me acuerdo que están los ministerios de defensa de la fe, y creo que en muchas partes de México. Así que, y en parte de Centroamérica, en Latinoamérica, hay ministerios de defensa de la fe, de apologética,
que te enseña pues los diferentes temas que es la apologética. Ahí te dan si María tuvo más hijos, bautismo a los niños, por qué el bautismo a los niños, qué es la riqueza del Papa, que por qué confesarse con un hombre pecador, que Jeremías, bueno, ahí nos vamos. Y así estos temas los vamos a ir viendo poco a poco. Y bueno, espero sus comentarios. Y bueno, con los hermanos no católicos, pero si le interesan y es para aprender y para instruirse, pues bienvenido. Así que, como nos dice 1 de Pedro 3:15, estar preparado para respuesta correcta y acertada. Como les decía en un momento, no se trata de inventar la respuesta, sino de tratar de dar una buena respuesta. Y bueno, tenemos uno de los apologistas. Bueno, hay muchos apologistas hoy. Bueno, yo aprendí mucho de él, del padre Flaviano Amatuli, que el padre Flaviano Amatuli, que Dios en reino lo tenga, que fue uno de los pioneros que llegó a México, en Tuxpan, Veracruz, formó el movimiento de los apóstoles de la palabra. Entonces, él es uno de los grandes apologistas de este siglo. Él pues, sus enseñanzas, sus libros, y si tú quieres seguir aprendiendo acerca de la defensa de la fe o de apologética, los apóstoles de la palabra tienen muchos libros. Tienen diálogo con los protestantes, sectarismo y catolicismo y protestantismo, etcétera, etcétera. Hay mucho material donde instruirse. Y bueno, ellos son misioneros a tiempo completo. Y hay muchos apologistas que están surgiendo. Y qué bueno para nuestra bendita Santa Iglesia Católica. Y hay que seguir apoyando estos temas y seguir conociendo lo que es la palabra de Dios. Bueno, así como terminamos con este tema, mis queridos hermanos, dando la definición de lo que es la apologética. Bueno, yo sé que estos temas son más profundos, pero agradezco que usted haya llegado hasta el final del video y ya pidiéndole a Dios, a todos mis hermanos que nos ven en México, en Bolivia, en Perú, en Centroamérica, aquí en Estados Unidos y también en partes de Colombia, España. Bueno, agradecerles por su atención y ser parte de esta familia de Crisma de Yahvé. Así que agradezco su atención y bendiciones y espero el próximo tema. Suscríbase al canal y ya sabe, dele like, comparta estos temas que son de importancia. Bendiciones, mis queridos hermanos. Que Dios les guarde.